Dios les bendiga, hermano. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor. Gracias porque este día venimos ante tu presencia, Señor, para llenarnos de tu espíritu y de tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas a nuestra hermana Ruth, que va a llevar el mensaje de tu palabra. Señor, que todo lo que ella ha preparado sea dirigido por tu espíritu. Que ella sea usada para bendición a cada uno de nosotros, Señor. Que ese mensaje llene nuestras vidas, nos hable, Señor. Y nos deje salir de aquí llenos de tu presencia, de tu amor y de tu bondad. Úsala, Señor, con poder. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta hermosa mañana de nuestro Dios. Este momento de reflexión que vamos a tener, lo vamos a comenzar de una forma distinta. Porque yo quiero que cada uno de nosotros hagamos en este momento un ejercicio mental. Un ejercicio que lo va a llevar a usted a pensar y a sentir. Y sus pensamientos y sus sentimientos usted lo va a compartir con usted nada más, no con más nadie. Así que puede sentir plenamente como el Señor lo ponga en su corazón. Vamos a recordar ese momento en que esa persona de la cual estábamos o estamos enamorada o enamorado, le preguntó, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Qué sentiste cuando esa persona te dijo, ¿me amas? Ahora bien, ya sintió, ¿verdad? Ahora usted le va a preguntar a esa persona de la cual usted está profundamente enamorado o enamorada, ¿tú me amas? Y usted está preparado para la respuesta. Y la persona le dice, yo te quiero. ¿Verdad que no se sintieron igual? Cuando le dijo que te amabas a cuando le dijo te quiero. Porque usted puede querer a muchas personas, pero amar no se ama a todas las personas. Porque el amor es algo profundo. Antes de entrar a los versículos que vamos a estar usando como base para este diálogo, porque esto no es predicación, hermano. Este es un diálogo que yo voy a tener con ustedes. Es necesario que nosotros conozcamos cómo se decían unas palabras en el texto, cuando se escribió el texto en el Nuevo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento se escribe en griego. En griego. Y la palabra amor, que nosotros la leemos en el texto que vamos a leer, todas las veces dice amor. Cuando se escribió en griego, se escribieron distintas palabras. Y es importante que nosotros sepamos el significado de esas palabras para poder entender el mensaje de ese pasaje. Nosotros a veces nos conformamos con únicamente leer lo que dice la Biblia, el pasaje bíblico, y no profundizamos, no buscamos
de saber el momento histórico en que se escribe el pasaje o el idioma en que se escribió el pasaje para poderlo entender en lo que se dijo en aquel momento y en lo que nos dice a nosotros en este momento. En griego, para la palabra amor hay 3 palabras. Una es eros. Y eso, aunque nosotros no usamos esa palabra, rápido yo sé que las mentes corrieron a todo eso que sale por ahí y que dice erótico. Eros es la raíz de la palabra erotismo y como tal describe el amor que se manifiesta en el plano físico. Es una palabra que nunca se utilizó en las Sagradas Escrituras. Y cuando se utiliza como verbo, eros describe el amor puramente egoísta. Puramente egoísta. La otra palabra que se usa en griego es philios, que quiere decir afecto, es amistad, es emoción de las relaciones humanas en el mejor sentido de la palabra. O sea, que esta palabra philios sí se utiliza en el texto bíblico. Implica amar a quienes nos aman. En el sentido expresado como philios puede estar teñido de egoísmo. Y por eso hablamos de las relaciones filiales. Y la otra palabra que usamos, y que nuestro pastor lo usaba mucho, es el ágape, que era o es el amor más elevado. Se usa para describir el nivel más noble y superior del amor. Fue la palabra usada para describir el amor de Dios. Expresa respeto, estima y amar aún a quien no nos ama. O sea que el philios distingue entre a quién voy a amar. Pero el ágape ama a todas las personas. Demuestra un amor altruista, mientras que el verbo eros describe un amor puramente egoísta. El amor que se nos describe en el Nuevo Testamento es el amor más puro, excelso. Un amor que no puede ser igualado. Es un amor que obliga a una persona a sacrificarse por el bien de otros. Así que yo espero que se acuerden de por lo menos 2 de las palabritas que vamos a estar usando en el texto, que son ágape y son philios. El texto bíblico se encuentra en Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. Jesús ha resucitado. Jesús se ha aparecido en varias ocasiones a sus discípulos y a sus seguidores. Pero en este momento se aparece a ellos en el mar de Tiberíades. Recordemos que cuando Jesús resucita, todavía los discípulos están un poco temerosos y no saben qué es lo que va a pasar. Y ellos han regresado a su vida cotidiana, han regresado a sus tareas diarias, han regresado a hacer lo que ellos hacían antes de que Jesús los llamara a ser sus discípulos. Así que ellos están pescando cuando Jesús se acerca a la orilla y les pide de comer. Y ellos no habían pescado, así que vuelven otra vez para tirar las redes. Pero cuando regresan ya Jesús había preparado el pescado para que ellos comieran. Y una vez terminan de comer,
él va a tener una conversación con uno de sus discípulos. Pero antes de entrar al texto, vamos a recordar algunas conversaciones o algunos incidentes que hubo entre Jesús y este discípulo. Primeramente, que yo recuerde, es al único discípulo que le cambian el nombre. Benjamín e Iván, o alguno otro que haya estudiado un poquito más, me dice si se recuerda de algún otro. Pero que yo recuerde, únicamente a uno le cambiaron el nombre. Cuando Jesús se encontró con este hombre, le dijo, tu nombre va a ser Cefas. Claro, ustedes dijeron Pedro, porque es el nombre que nosotros conocemos en español. Pero recuerden que Jesús no hablaba español. Jesús hablaba arameo. Así que en arameo, él le puso el nombre en arameo y le dijo Cefas. Pero Cefas en griego quiere decir piedra, roca. Así que tenemos que tener eso presente. Otro momento tuvo un encuentro con Pedro, fue cuando Pedro estaba en la barca pescando y Jesús lo llamó y le dijo, porque tú serás pescador de hombres. Recordemos que esto se escribe muchos siglos atrás. Y como hasta el siglo XX, cuando se hablaba de hombres, incluíamos al hombre y a la mujer. Ahora, si Jesús estuviera hablando en este momento, sería inclusivo y diría, bueno, vas a ser pescador de seres humanos, o vas a ser pescador de gente, o vas a ser pescador de personas, o vas a ser pescador de hombres y de mujeres. Así que no nos sintamos mal las mujeres cuando Jesús le dijo a Pedro, vas a ser pescador de hombres, porque también iba a ser pescador de nosotras las mujeres. Otro incidente entre Jesús y Pedro es cuando Jesús le está preguntando a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y ellos empiezan a decirle Apolos, Juan el Bautista. Y Jesús le dice, ¿y quién dice ustedes que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, no te lo dijo nadie, te lo reveló el Espíritu, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Oiga, la piedra sobre la cual se construye la iglesia es sobre la manifestación de Pedro, sobre lo que Pedro afirmó, que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, no es sobre Pedro, que es roca, no es sobre esa roca, ¿verdad? Como algunos piensan, sino sobre la afirmación que Pedro hizo. Hay un cuarto incidente que se da en el Monte de los Olivos y me gustaría que buscaran Mateo 26, versículo 33. Ya han cenado, ya el Señor ha dicho que uno de ellos lo va a entregar y han ido al huerto, aquí, ¿verdad? Donde estuvo la semana pasada, la semana atrasada estuvo Juana con ustedes. Pues volvemos al huerto y en el huerto, en el versículo 33, mientras estaban Jesús diciéndole lo que iba a pasar, y voy a leer del 32 para tener la secuencia, dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y busqué otras versiones, y en Dios habla hoy dice, aunque todos pierdan la fe en ti, yo no la perderé. Y en la Nueva Versión Internacional dice,
aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Oiga, pero eso fue antes que llegaran toda la multitud aquella con palos a arrestar a Jesús. Eso fue lo que le había dicho Pedro. Y por último, y no menos importante, Pedro negó 3 veces al maestro. A pesar del carácter violento e impulsivo que Pedro tenía, y sin importar que lo había abandonado y lo había negado, mostrando cierta debilidad y cobardía, Jesús tenía un propósito para con Pedro. Traigo esto porque no importa cuáles sean nuestros defectos o nuestras limitaciones, para cada uno de nosotros Dios tiene un propósito. El texto, como les dije, que vamos a utilizar es el de Juan 21, del 15 al 17. Y el texto dice así: después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Amor ágape. Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez, amor ágape. Y Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero esta vez utilizó la palabra filios. Y Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando Jesús le dice las 2 primeras veces a Pedro si él lo amaba, le estaba diciendo algo más. Le estaba diciendo: estás en la disposición de dejar todo lo que tienes por mí. ¿Estás dispuesto a dejar tu trabajo de pesca? ¿Estás dispuesto a dejar lo que te da el sustento diario? ¿Estás dispuesto a, no importa lo que sea o lo que pase, seguirme a mí y hacer lo que te voy a encomendar? La pregunta implícita es: ¿estás dispuesto a dejarlo todo por el maestro? Y la respuesta de Pedro fue: tú sabes que te amo. Pero tenemos que tener un poquito de cuidado, porque hay amor verdadero y hay amor falso. A veces nosotros decimos: ay, es porque tú me amas de la boca para afuera. ¿Okay? Así que realmente el Señor estaba como tanteando a Pedro. No porque el Señor no supiera lo que Pedro sentía, no porque no supiera cómo Pedro iba a responder, sino para confrontar a Pedro mismo con sus sentimientos. Y esa es la pregunta que Jesús también te hace a ti y me hace a mí cuando nos llama a seguirle. Porque si no amas a Jesucristo, es que no existe una relación verdadera con Él. Y en la clase Luis decía, que a alguno se nos hace difícil compartir nuestra fe. Y cuando se nos hace difícil compartir nuestra fe es porque nuestra relación con Dios no es la relación más sólida.
Estamos queriendo a Dios, pero no estamos amando a Dios. Otra posibilidad, y la más fuerte, es que Jesús recordara la posición de Pedro, la posición que Pedro asumió en el Monte de los Olivos, cuando Pedro prometió fidelidad y compromiso. Y Jesús pensara que Pedro era el más indicado para asumir el liderato en ese momento. Jesús está haciéndole un segundo llamado a Pedro. El primero fue: te voy a hacer pescador de hombres. Y en este le dice: apacienta mis ovejas. Tenemos que entender qué quiere decir apacentar. Apacentar es un término que nosotros lo asociamos con la cuestión del ganado. Y no es que Jesús le está diciendo ganado a ninguno de nosotros. Pero apacentar es conducir el ganado a terrenos con pastos y cuidarlo mientras pase. Y el pastor su vida da por las ovejas. Se enfrenta a todos los peligros que puedan amenazar a las ovejas por defenderlas. Y si una se sale del redil, el pastor se va detrás de esa para buscarla, cuidarla y traerla de nuevo al redil. Ahora, usando apacentar en forma figurada, es instruir, enseñar, dar pasto espiritual. Es buscar a la descarriada, es vendar sus heridas y es cuidarla. Era el amor que vio la mujer que se acercó a Jesús, como decía Luis en la clase esta mañana. Vio el amor que tenía Jesús para ella. Y ese es el amor que nosotros, como siervos y siervas de Dios, tenemos que demostrar para aquel que está lastimado. Ahora bien, ¿por qué Jesús haría la misma pregunta una y otra vez? Así como Pedro lo negó 3 veces, ahora tiene la oportunidad de reafirmar en 3 ocasiones su amor y su compromiso para con Jesús y con el ministerio. Otra cosa que me llamó la atención es que en este texto Jesús no llama a este apóstol como Pedro o Cefas, ni como Simón Pedro, como dicen otras. Y si nosotros pensamos cuando nosotros éramos pequeños o aún ya de grandes en nuestras relaciones, cuando nos llaman por nuestro nombre propio, uno va como lo más confiado, ¿verdad? Cuando uno dice Elma, pues Elma está tranquila. Pero cuando yo digo Elma Rosa, algo pasa. ¿Verdad? Algo está pasando. Y aquí le dice Simón, hijo de Jonás. Porque en aquella época no se usaban apellidos, sino que era de la familia de. Así que él le dijo en 3 ocasiones: Simón, hijo de Jonás. Y en esta tercera ocasión le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Oiga, eso es como un bajón. Por eso fue que Pedro se entristeció. Pedro se entristeció porque sencillamente no era el mismo sentimiento en términos de la palabra. Era como si lo hubiesen estado poniendo en una escalera y lo hubiesen bajado un escalón. Pero el propósito de Jesús era confrontar a Pedro.
No que él lo confrontara, sino que Pedro mismo se confrontara. Es como cuando nosotros estamos mirándonos hacia adentro a ver eso que estamos haciendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo no sé si la respuesta fue rápida o si Pedro respiró hondo antes de contestar. Pero la respuesta de Pedro en aquel momento fue: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. En ese momento Pedro se somete al escrutinio de Jesús. De que Jesús evalúe lo que él, sus palabras y sus sentimientos. Él sabía que no podía engañar a Jesús. Así que humildemente se humilla y acepta que Jesús sea quien determine si él lo ama o no lo ama. ¿Te has sometido tú alguna vez al escrutinio de Dios? Yo me he sometido al escrutinio de Dios. Yo me he sometido al escrutinio de Dios en múltiples ocasiones y me he encontrado en falta delante de la presencia de Dios. Recordemos que en la palabra dice que aquel que se crea firme, mire y no caiga. Y nosotros tenemos que estar revisándonos constantemente cuál es nuestra relación con Dios. Tenemos que estar mirándonos en cómo está nuestra vida espiritual, en qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer, qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Por amor, Jesús le dio la oportunidad a Pedro de ser restaurado espiritualmente. Delegó en él una gran responsabilidad al encomendarle el cuidado de sus seguidores, a guiarlos a pastos seguros en el momento crucial en que se encontraban, dándoles el alimento espiritual que necesitaban para fortalecer su fe. El instruirlos en las enseñanzas que él mismo había compartido con ellos y a continuar la obra de expandir el reino de Dios en la tierra. Pedro aceptó el reto y asumió las consecuencias que de antemano Jesús le dejó saber que enfrentaría, porque Pedro sufrió persecución y sufrió muerte como mártir. Si en este momento Jesús te preguntara, ¿me amas? ¿Qué le responderías? ¿Estarías en disposición de dejar tu yo y someterse a su voluntad? ¿Te atreverías a ser un testigo fiel en donde quiera que estuvieras? Y si te encomendara a apacentar sus ovejas, ¿estarías dispuesto o dispuesta de deponer actitudes que alejan al necesitado de la palabra de Dios? Y en la clase de hoy hablábamos de esos necesitados que muchas veces nosotros estamos alejando. A la mujer promiscua, a la mujer prostituta, a la lesbiana, al homosexual, al deambulante, al que padece SIDA, al enfermo mental, al que no piensa como yo pienso, al que no actúa como yo entiendo que debe actuarse. ¿Buscarías a los que se han alejado del camino del bien y aceptarías a aquellas personas que no piensan como tú o que no están o no viven de acuerdo a los valores cristianos? Oye, si tú y yo no los aceptamos, ¿cómo tú crees que ellos van a llegar al conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo ellos van a saber que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna?
si yo lo que hago es ponerle el pie para que tropiece? Es un reto grande el que el Señor te lanza en esta mañana. Pero solo los valientes aceptan esa encomienda. Dios nos convoca hoy a tener puertas abiertas para recibir al que está herido, al desanimado, al atribulado, al enfermo, al que ha perdido la esperanza. Nos invita a hacer provisión para el que no tiene pan ni sustento. Nos invita a dar alimento espiritual que lo sostenga en medio de las pruebas. Y hago aquí un paréntesis. Nuestra hermana Diana invitó a que aquellos que quisieran ayudarles el domingo se anotaran allí en el pizarrón. Y yo me comuniqué con el hermano Sammy y me dijo presente, para llevar pan espiritual también allí al morro, que nuestra hermana Elma va a preparar las bolsitas. Y Sammy va a necesitar de otras personas que lo ayuden a repartir 100 bolsitas llevando pan espiritual a aquellos que estén allí volando chiringa. Nos ha tocado vivir un momento crucial en la vida de nuestro Puerto Rico. Esta bendita tierra necesita de hombres y mujeres de fe que acepten el reto de apacentar a nuestros hermanos puertorriqueños y a todos y a todas las que habitan en nuestra isla que se encuentran a la deriva espiritualmente. Y así, a la deriva, llegan muchas personas a nuestras iglesias. Démosle el alimento que nutre y da vida. Démosle amor en abundancia. Solo podemos demostrar nuestro amor a Dios amando y sirviendo a otras personas. El amor es el mayor privilegio del mundo, pero también conlleva una gran responsabilidad. Salgamos llenos de valor y fe a tenderle la mano al necesitado para así apacentar las ovejas de nuestro Padre Celestial. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermana Ruth, por estas palabras. El Señor ha hablado a nuestros corazones en esta mañana, así que pongámoslo en práctica. Amemos sin medida. Amén. Le pedimos al pastor Iván Malavé que por favor nos lleve en bendición para retirarnos en esta mañana y después cantemos el corito Celebrad a Cristo. Estamos en pie. Luego de oír estas palabras que el Señor nos da. Me amas. El Señor se revela en diferentes formas con el prójimo, con aquel que nos ama, con nuestra pareja. Nos dice a través de Él, me amas. Teniendo esto en mente, salimos de la casa del Señor, dando gracias y decimos, inclinando nuestro rostro, gracias, Señor, por el amor que nos da, por el amor incondicional, porque te revelas en nuestro prójimo, porque te revelas en nuestra pareja, diciéndonos, yo te amo. Partimos, Señor, de tu casa con la bendición tuya, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
la llama